Ana Catalina Emery, Visiones y Revelaciones Completas, cuarta parte. La vida de Jesucristo y de su Madre Santísima, época séptima. Desde la segunda Pascua hasta el regreso de la isla de Chipre. 40. La fiesta de Pentecostés. Visión del pasaje del Mar Rojo. En Maleb, todos son preparativos para la fiesta, limpiando, adornando y preparando los baños para las purificaciones. La sinagoga y muchas casas están adornadas con enramadas, hojas, festones y flores, y los pisos con hojas y flores. La sinagoga fue también perfumada e incensada, y los rollos de las escrituras están adornados con coronas de flores. Delante están cociendo los panes para esta fiesta, y los rabinos bendicen la harina que se emplea. 2 panes tienen que ser de la cosecha del presente año. Para los otros panes y especies de tortas delgadas y largas que se rompen con los dientes, se usa una harina que anticipadamente han traído de la región donde Abraham asistió al sacrificio que ofreció Melquisedec. Esta harina fue enviada aquí en tarros. La llaman la semilla de Abraham. Estos panes eran ácimos y debían estar listos para las 4 de la tarde. Había además ciertas hierbas que eran bendecidas por los rabinos. A la mañana siguiente enseñó Jesús delante de los paganos bautizados y de los judíos ancianos sobre la fiesta de Pentecostés, la ley de Sinaí y el bautismo, diciendo cosas muy misteriosas. Habló mucho de los profetas, de los panes santos que se bendecían en Pentecostés, del sacrificio de Melquisedec y del sacrificio anunciado por Malaquías. Dijo que la institución de ese sacrificio estaba cerca y que cuando volviera a esta fiesta vendría una gracia nueva sobre el bautismo y que todos los bautizados que habían creído en el Consolador serían participantes de sus dones y gracias. Como se suscitara entre ellos discusión sobre las cosas dichas, Jesús tomó aparte a unos 50 de los mejores dispuestos a creer, despidiendo a los demás para hablarles en otra ocasión. Anduvo con este grupo selecto por los alrededores de la ciudad y del acueducto, enseñando y aclarando su doctrina. A veces los veía detenerse y formular ellos toda clase de preguntas. Jesús contestaba y a veces levantaba el dedo, como señalando. He visto que cuando hablan, ellos lo hacen con muchos visajes y ademanes con las manos o los dedos. Cuando les habló de la gracia que vendría y de la salud que se consigue solo por el bautismo y de aquel sacrificio único que se iba a instituir, preguntaron si el bautismo tenía esa gracia que les anunciaba. Les dijo que sí, si perseveraban en la fe y reconocían ese sacrificio que instituiría. Les dijo que hasta los padres antiguos, que no habían tenido este bautismo, pero que deseaban y esperaban al Mesías en espíritu, recibían ayuda y redención por esa fe en el futuro sacrificio y en este bautismo. Les habló de la oración perseverante en esta fiesta, que los piadosos israelitas observaban siempre pidiendo el cumplimiento de la promesa del Redentor y Consolador de Israel. Jesús dijo en estas ocasiones cosas muy profundas que ya no me es posible reproducir. He visto luego que trajeron a Jesús y a los suyos alimentos, desde la sala de fiestas al albergue, y que más tarde volvió con sus discípulos. Los paganos venidos de Salamina se volvían ahora, y Jesús los acompañó durante un trecho. Los exhortó a no dejarse enredar de nuevo en el culto de sus dioses, y a no entregarse a la especulación, y que, cuando pudiesen, abandonaron esta tierra de paganos para vivir entre judíos. Oí en esta ocasión que les habló de las comarcas de Jerusalén, de la Judea, entre Gaza, Hebrón y Jericó. Les recomendó que viesen a Lázaro, a Juan Marcos, al sobrino de Zacarías, y a los padres del discípulo Manahem, a quien había dado la vista. Antes del sábado, los niños de la escuela fueron a recibir solemnemente a los rabinos para acompañarlos a la sinagoga. Lo mismo hicieron las doncellas con las recién casadas y los jóvenes con los esposos. Jesús fue también con los suyos a la sinagoga.
En este culto no hubo predicación, solo se leía, se oraba y se cantaban salmos. Los panes benditos fueron partidos y distribuidos en la sinagoga. Los conservaban en las casas como cosas benditas contra enfermedades, daños e influencias diabólicas. Muchos judíos, entre ellos los 7 esposos, pasaron toda la noche en la sinagoga en oración. Numerosas personas de la ciudad salían en grupos de 10 o 12 y se iban a orar al aire libre, a las colinas o a los jardines. Llevaban una antorcha sujeta a un palo largo y a su luz pasaban la noche cantando salmos y rezando. Los discípulos y los paganos bautizados hicieron lo mismo, mientras Jesús se retiró para hacer oración solo. Las mujeres se reunían en sus casas para rezar. El día de Pentecostés se pasaba toda la mañana en la sinagoga en la oración, en el canto y en la lectura de la Torá. También se hacía una especie de procesión. Los rabinos, tomando a Jesús entre ellos, pasaban por los alrededores de la sinagoga, acompañados del pueblo, y, deteniéndose en los 4 puntos cardinales, pronunciaban bendiciones sobre los campos, sobre la mar y sobre los elementos hacia todas las regiones. Después de una pausa de 2 horas, regresaban a la sinagoga y continuaban la lectura, la oración y el canto. En algunas de estas pausas, Jesús preguntaba: ¿habéis entendido lo leído? Y explicaba el sentido de lo que se leía. Se leyó desde el pasaje del Mar Rojo hasta la llegada de Israel al monte Sinaí. Yo he visto en este hecho y contaré lo que aún recuerdo. Los israelitas estaban acompañados en un valle profundo, como una hora del Mar Rojo. Allí el mar era bastante ancho y había varias islas, como de media hora de camino en su anchura. Faraón los había buscado más al norte, y como había enviado exploradores, venía ahora sobre ellos, creyendo tenerlos seguros en su poder. Los egipcios estaban muy irritados por haberse llevado los israelitas sus utensilios, muchos ídolos y secretos de su culto idolátrico. Cuando los israelitas los divisaban, se llenaron de temor mortal. Moisés oró. Les dijo que orasen a Dios y luego les mandó que lo siguiesen. De pronto la nube que siempre los acompañaba se puso detrás de ellos, tan tenebrosa que los egipcios no podían verlos. Moisés se adelantó al mar con su vara, que tenía 2 brotes y arriba otro. Oró y con su vara hirió las aguas del mar. De pronto aparecieron delante del ala media del ejército, a derecha e izquierda, 2 grandes columnas de luz que parecían tener su raíz en el mar y que terminaban arriba en una llamarada, al mismo tiempo que un viento impetuoso dividía las aguas a lo largo del campamento, como hasta 1 hora de camino. Moisés se adelantó y entró por la bajada suave del fondo del mar, y todo el ejército de los israelitas lo siguió detrás, en un ancho como de 50 hombres a la vez. Al principio encontraron el fondo un tanto resbaloso. Luego caminaron sobre un suelo muelle de hierba. Las columnas de fuego los alumbraba como a plena luz del día. Lo mejor fue que de las islas que estaban allí, como jardines llenos de árboles y de animales, pudieron hacer gran provisión de frutas y animales, pues de otro modo hubieran sufrido escasez de alimento en estos lugares. Las aguas del mar habían quedado a ambos lados, no precisamente como murallas levantadas, sino parecían más bien convertidas en algo semejante a gelatina. He visto que al pasar los israelitas lo hacían con andar apresurado, casi llevados, como quienes bajan una pendiente. Era la medianoche cuando entraron en el mar. El arca con las reliquias de José iba en medio del ejército. Las columnas de luz parecían nacer de las aguas, y se movían allí y en derredor de las islas, iluminando todo el paso a plena luz. Después se perdieron en las alturas en un resplandor. He visto que el agua no se apartó de repente, sino que iba haciéndolo ante Moisés, abriéndose en cuña, hasta el paso completo de los israelitas. Las columnas de fuego reflejaban en las aguas los árboles,
los frutos y los animales que había en las islas, para que los israelitas se proveyeran. En 3 horas pasaron todos milagrosamente, pues hubieran tardado naturalmente 9 horas. A unas 6 o 9 horas más arriba se veía una ciudad en la orilla, la cual pereció más tarde en las aguas. Después de 3 horas llegó también Faraón con su ejército a la orilla del mar, y por la oscuridad y la neblina tuvo que retroceder de nuevo. Finalmente encontró el vado. Sin más, se metió con sus hermosos carros y detrás de él todo su ejército. Cuando Moisés, que estaba ya en la orilla opuesta, mandó a las aguas volver a su lugar, el ímpetu de las aguas, la neblina y el fuego de las columnas acabaron con Faraón y su brillante ejército. El pueblo de Israel cantó el himno de alabanza a Dios cuando vio a la mañana el desastre completo de los egipcios. Las 2 columnas de fuego volvieron en la orilla a juntarse en una sola nube, que los guió luego a través del desierto. No me es posible describir la belleza de toda esta escena. Al día siguiente, fue Jesús con sus discípulos a 2 lugares de la ciudad donde no había estado aún. Se lo habían rogado muchos que vivían allí. Sanó a enfermos, hombres y mujeres, que estaban en lugares preparados para ellos. Consoló y exhortó a algunos atacados de melancolía, a los cuales devoraba una aflicción muy grande. En Maleb estaba todo tan bien organizado que cualquiera que padeciera una desventura podía encontrar allí un refugio sin desmedro del honor de su familia. Algunas mujeres preguntaron cómo debían conducirse. Sus maridos les eran infieles y ellas no querían acusarlos por temor al deshonor y a la pena severa que les esperaba. Jesús las consoló y les exhortó a la paciencia. Les dijo que pensasen lo que les convenía más para no dar sospechas a sus maridos, si preferían que los exhortase él o algunos de sus discípulos extranjeros. También le trajeron a muchas criaturas para que las bendijera. Por la tarde fue a una gran casa donde habían reunido, en grupos separados, bastantes hombres y mujeres enfermos, de condición distinguida. Había algunos que padecían tan gran melancolía que lloraban inconsolables. Sanó a unos 20 y les enseñó lo que debían comer o beber y cómo purificarse en las aguas. Después juntó a las mujeres dándoles una enseñanza, y a los hombres separadamente hasta la tarde. Al terminar se dirigió a la sinagoga.